Bien, vamos a orar para poder comenzar este taller de escuela dominical. Se me manchó. Padre, gracias por darnos, Señor, el día, un día hermoso, darnos también el tiempo, la salud, los medios para poder estar acá, tener un día con hartas emociones también que sin duda usted nos tiene preparados, Señor. Queremos agradecerle por la posibilidad de compartir su palabra, y no solamente su palabra, sino también todas las cosas que se desprenden de ella, todas las herramientas que usted nos da para el diario vivir y para el mundo en el cual nos ha tocado estar, Señor, en el tiempo, en la generación que nos ha tocado vivir. Queremos pedir, Señor, que este taller pueda ser de mucha bendición para toda nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestras decisiones, y que podamos aprender a discernir los tiempos, Señor, a discernir el tiempo en el cual usted nos ha puesto, para poder ser efectivos y traerle mucha gloria, Señor, a su nombre, y ser sal y luz de este mundo como usted así nos ha mandado a hacer. Le adoramos, Señor, por sobre todo, le adoramos a usted, y que usted sea ayudándome para hilar bien todas las ideas y todos los conocimientos y las cosas que vamos a exponer hoy, Señor. Le adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos retomado nuestra escuela dominical de cosmovisión bíblica, ¿cierto? Entonces, hoy día salimos del tema de la pobreza y la riqueza, ¿ya? Y vamos a reflexionar acerca de un tema que pareciera como que fuera, ¿qué tiene de importante esto? Pero vamos a ver que tiene una importancia tremenda, y es el cristianismo y la dignidad humana. Primera parte. ¿Qué entendemos por dignidad humana? Ahí sale una definición, que es un valor innato por el hecho de ser parte de la raza humana. Parece, ¿cierto? A nuestro tiempo nos parece como, ¿y qué tiene de nuevo eso? Claro, porque nos ha tocado nacer en un tiempo donde tenemos derechos humanos, tenemos un montón como de privilegios como sociedad, el ser humano. Pero sin embargo vamos a ver hoy día en nuestra primera parte que no siempre ha sido así. La verdad es que en la gran parte de la cronología de la historia humana casi nunca ha sido así. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es una definición que es muy frágil, que es tremendamente frágil. El que nosotros lo entendamos ahora, mantener este tipo de privilegios o de derechos es muy frágil en el mundo en que estamos, en la sociedad en que estamos y en el contexto en que estamos. Estamos en un contexto en donde, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Donde nuestra naturaleza además es caída, es rebelde a Dios. Y además tenemos una sociedad que crece, y no crece en bondad, sino que crece en maldad, que es la corriente del mundo. Entonces, en ese contexto en el que estamos, Satanás odia la creación humana, odia a Dios y odia en especial al ser humano, porque es una creación especial, con dignidades. Entonces, lo que siempre él va a buscar, de una u otra manera, es tratar de engañar al mismo ser humano para que pase a llevar la dignidad humana. Y no es tan difícil. Lo que es difícil es mantener estos conceptos, la dignidad humana, que es el valor innato por el hecho de ser parte de la raza humana. Y ahí hay un bebé. Y que hoy día, de hecho hoy, se está atacando esta dignidad, la del ser humano, con leyes, por ejemplo, pro aborto. Vieron que no es tan, parece sencillo el concepto, pero es muy difícil mantenerlo, muy difícil mantenerlo. Y esta dignidad humana, hay una dignidad personal, que
que es el valor del ser, de pensar, de creer, de sentir, de hacer. Todas esas dignidades tiene el ser humano. Hay una dignidad familiar a la cual pertenece este ser humano, porque este ser humano no nace de la nada, nace en un núcleo. En el núcleo en el cual se desarrolla el ser humano, entonces también es digno ese núcleo. Y también hay una dignidad social, es la dignidad humana, que tiene que ver con la vida en comunidad de los seres humanos, en donde viven, donde se desarrolla esta familia y en donde se desarrolla la persona. Entonces ya tenemos la dignidad humana, en el fondo no es solamente hablar de la dignidad de la persona individual, sino del núcleo donde nace y también de la comunidad en donde se desarrolla. ¿Es necesario entender estos conceptos? Ahora, la dignidad humana a través de la historia. Eso es lo que vamos a ver hoy día, esperamos de una manera muy, una pincelada, ¿cierto?, por el tiempo que tenemos. Pero si ustedes ven esas fotos, ¿vemos la dignidad humana a través de la historia? Fíjense en esa figura de ahí, en esa figura de ahí, esa figura, a través de la historia. ¿El ser humano es propenso a respetar la dignidad humana? No. Desde el día en que el hombre cae en el huerto del Edén, la tentación de Satanás fue con que Dios dijo. ¿Y qué pasó cuando Satanás dice eso y hace dudar a la mujer acerca de quién es Dios y de su palabra? Y le dice, después de hacerle dudar, le dice, no, porque sabe Dios, ridiculiza a Dios, porque sabe Dios que si ustedes comen, lo trata de mentiroso, si ustedes comen de ese fruto, van a ser igual a Él, conociendo el bien y el mal. Mentira con verdad. ¿Y qué hace el hombre? Todos conocemos la historia. Come, peca, se rebela contra Dios, y el problema es que él siempre ha querido ser su propio Dios. Y cuando el hombre se quiere hacer su propio Dios, tiene que controlar de una u otra manera a todo a su alrededor, o someterlo. Entonces pasa a llevar todas las dignidades humanas. Y eso ha sido la historia de nuestra humanidad. Los egipcios, siempre habiendo esclavitud, la esclavitud hasta el 1800, recién se viene a abolir la ley que favorecía a personas con dinero a tener esclavos. Bueno, ya, abolimos la esclavitud, pero mira lo que tuvimos. Guerras mundiales, con genocidios. Ok, se terminaron las guerras mundiales, ya, ahora sí que vamos a estar bien. Empezamos a ser más intolerantes religiosamente. La dignidad humana a través de la historia. Vamos a hacer una pequeña repasada de cómo ha enfrentado el ser humano la dignidad humana. Y el próximo domingo, porque no vamos a alcanzar hoy día, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de la dignidad humana. Entonces, a través de la historia, lo primero que encontramos en la historia fue un códice de reglas. Alguien por fin dijo, hoy tenemos que escribir algo porque esta cuestión está creciendo, esta sociedad. Por lo general las civilizaciones se desarrollan en el sector de Babilonia, de Ur, por todos esos sectores empieza a crecer, ¿cierto? Vemos que coincide muy bien históricamente con el relato bíblico, en donde empieza a surgir la civilización, la Torre de Babel. Y en ese sector se encuentra el año 2050 más o menos antes de Cristo, un códice que se llamó Ur-Nammu, del rey de Ur. Y esto es historia, no es Biblia solamente. ¿Y se acuerdan de qué sector era Abraham? De Ur, de los caldeos, y más o menos en esa misma época, 2000 años antes de Cristo. Entonces ya en ese tiempo el ser humano tuvo que empezar a pensar y a darse cuenta de que, oye, estamos en sociedad, tenemos gente que tiene recursos, otros que no. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos mano de obra, necesitamos un montón de situaciones, pero necesitamos darle valor al ser humano. Y se hizo un códice de reglas. Después viene, si algunos han oído, el código de Hammurabi.
el año 1790 al 1750. Que este es un código, es una simple recopilación de leyes sumerias hecha por un rey, Hammurabi, para quitarle poder a los sacerdotes. Porque ya en ese tiempo, a través de la idolatría, los sacerdotes tenían mucho poder sobre la gente. Mucho poder en el cual le infringían miedo a la gente. Y este códice, en estas peleas de poder, el rey, Hammurabi, diseña un código en donde ahora él pone las reglas, no los sacerdotes solamente, para regular la dignidad humana, la vida en sociedad. Y son 282 reglas de vida cotidiana. Esa es la piedra, se encontró. Y ahí, bueno, no se nota aquí, pero está lleno de reglas. Lleno de reglas ahí era muy similar a la ley del talión, a que si este señor le roba al otro, se le corta la mano, si el otro le saca un ojo por accidente, se le saca el ojo. Leyes así. Ahí ustedes pueden buscar, hay mucho material acerca de esto. Después vienen los imperios asirio, egipcio, babilonio, medo-persa y un mismo patrón de control de la dignidad humana. Del 2000 al 400 a.C., que es a través de un poder político, ahí, un rey, una monarquía con aires divinos. A nosotros nos dio esta autoridad, la divinidad. Y no crean que esto es muy antiguo, si la verdad es que hasta el día de hoy grandes dictadores han hecho unas imágenes gigantes de ellos mismos, haciéndose ver de que ellos en realidad tienen una ascendencia divina, como que vienen de no sé dónde. Que ellos tienen una calidad humana superior a otras personas, dueños. Hay un poder religioso a través del paganismo en donde infringen temor a la sociedad y un poder militar por el cual ellos ejercen la fuerza sobre el pueblo y esclavos. Y eso somete a la sociedad y le quita dignidad a las personas. No somos todos iguales, en el fondo. Y estos siempre son una minoría que gobiernan a una mayoría. Esa ha sido la historia de la humanidad. Una minoría que se hace de una dignidad superior a una mayoría que los tratan con una dignidad inferior. Esto es muy del corazón humano. Así es el corazón humano. Aprendemos un poquito más y nos creemos más que el otro. Y tenemos esa tendencia. Luego hay un pequeño cambio con los imperios griegos y romanos, pero un mismo patrón de control de la dignidad humana, del 400 antes de Cristo al 300 después de Cristo, en donde el poder político, hay un rey, una monarquía con aires divinos, aquí se suma un emperador también, un poder político que se agrega, que es el Senado y la República, un poder religioso con paganismo, con temor, un poder militar a través de la fuerza y pueblo y esclavos sometidos de nuevo. Ahora se suma otro sector, que es un Senado, pero también ellos se suman al lugar de privilegio. Y de nuevo son una minoría que gobiernan sobre una mayoría. Y le quitan dignidad humana al ser humano, valga la redundancia. Eso es lo que hemos visto. ¿Qué pasa después? Y este poder político, la verdad es que se obtiene porque el pueblo se rebeló. Históricamente, si ustedes buscan, hay una rebelión de los plebeyos contra los patricios. Y gracias a esa rebelión se obtuvieron más derechos. Pero lo que hicieron fueron, muy astutamente, los que tenían el poder, subieron a uno de los plebeyos, a unos pocos, los subieron. Ya, ustedes van a representar a ellos, pero ahora ustedes van a ser parte nuestra. Y siguieron manteniendo a una mayoría sometida bajo todos estos poderes. Y la dignidad humana se mantiene con estas diferencias. Y han ido tratando de hacer cosas el ser humano, pero con una cosmovisión equivocada. Y esto es lo que pasa con el imperio cuando nace el imperio católico romano. Uno dice,
ya el cristianismo ahora es religión oficial del Imperio Romano. El año 303, en realidad, para ser exacto, con el edicto de Milán, si no me equivoco, hasta el 1648, más de un milenio. ¿Qué pasó aquí? ¿Mejoró la cosa? Ahora tomamos el poder religioso como poder central. Ahora ya no es solamente el poder religioso que tenía la religión oficial, sino que la religión oficial vino a tener el poder político, religioso y militar. Esto es el papado, el Vaticano, con poderes divinos. Ellos dicen que vienen de la autoridad de Pedro y bla, 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 y para ahí los papas. Entonces ahora ellos no solamente tomaron el poder religioso, sino que todo el poder. ¿Fue mejor? Fue peor. Y el poder económico a través del feudalismo, los administradores, y de nuevo tenemos a los pueblos y los esclavos sometidos. Tenemos aquí una dignidad humana diferente. Ellos eran por sobre otras personas. Se hizo esta dualidad entre el clero y los laicos. El clero era un trabajo digno de honor, digno de gloria, porque servían a Dios. Y el clero sí eran dignos, pero en menos estatus, de menor calidad. Y el poder político y religioso y el poder militar también. Las famosas cruzadas. No hemos mejorado mucho, la verdad. Pero pasa algo entre el 1400 y el 1789 en Europa en general, y es el renacimiento y el humanismo. Como que el ser humano se empieza a cansar de este poder centralizado. Y empiezan a irse a estudiar nuevamente a los griegos, a estudiar los idiomas antiguos, pero empieza a haber un quiebre ahora. Y este idealismo del humanismo empieza a imperar, en donde sacamos a Dios del centro, porque en realidad se abusó de la figura de Dios y se tomó el control, todos esos controles que vimos, poder político, religioso y económico, a favor de unos pocos y en contra de unos muchos. Entonces nace en Europa el Renacimiento, desde el 1400 en adelante, y el humanismo. Pero el problema es que nos fuimos al otro extremo. Pusimos ahora al hombre en el centro del universo. Sacamos a Dios, lo desplazamos. Y esa fecha, en realidad, son fechas estimativas porque ahí es donde ocurre la famosa Revolución Francesa. Y aquí me quiero detener un poquito porque estamos con tiempo, sí, nos queda poquito. La dignidad humana viene recién a cambiar un poquito, pero que trajo cambios extraordinarios, con una revolución de la cual no se habla mucho. Se habla mucho de la Revolución Francesa, pero nadie habla de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que fue entre el año 1648 al 1660, cuando ya empezó a expandirse la Reforma y los ideales cristianos de la dignidad humana. Y aquí estaba el rey Carlos I abusando todo lo que quería. Él decía que venía directamente de Dios. Y lo que se logra en esta revolución es que el Parlamento inglés se rebela contra todo el abuso monárquico y por primera vez se le corta la cabeza a un rey. Primera vez que se le corta la cabeza a un rey, Carlos I. Pero créanme de que tuvo mucha paciencia el Parlamento inglés, trató de conversar muchas veces con este rey para que entrara en razón, no entró en razón nunca, quiso hacer traición contra Inglaterra, finalmente le cortaron la cabeza. Se abolió la monarquía absoluta, no fue en la Revolución Francesa, fue acá. Nace el parlamentarismo, el derecho a la propiedad privada, el desarrollo económico, derechos civiles, tolerancia religiosa. Los creyentes protestantes exigieron que se respetaran la religión de todos. Interesante. Y hay un avance tremendo de la ciencia. Y todos los fundadores de esta revolución eran protestantes, creyentes, porque ellos entendían que había una dignidad humana, pareja, para todos. No de una monarquía ni un grupito especial,
que tenía cierto conocimiento, recursos especiales y que podían ponerse por sobre los demás. Aquí hay unas figuras muy interesantes. Hay un John Locke, por ejemplo, que él es el padre de lo que hoy día conocemos como el capitalismo, que muchos están en contra del capitalismo, pero que ayuda a desarrollar a las personas, a desarrollar los recursos. ¿Hay abuso del capitalismo? Sin duda, porque el corazón humano es malo. Pero gracias a eso podemos estudiar, podemos tener libertades. Y puedes tener algo, comprarte algo y no tener el temor de que la autoridad mañana te va a decir, yo se lo quiero quitar. Gracias a esta revolución. La Revolución Gloriosa y sus fundadores eran protestantes. Y vamos a ver la otra semana, ¿en qué se basaron ellos para esta revolución tan maravillosa? Que trajo también momentos difíciles. Y Francia, la Revolución Francesa, que es la más conocida, 1788, y de la cual se tiene este eslogan: libertad, igualdad y fraternidad. Ese fue el eslogan de la Revolución Francesa. Pero sin embargo, aquí se inventa la guillotina, un señor de apellido Guilletón, creo. Guillón. Y trajo este famoso invento. Qué lindo, necesitamos... Bueno, en realidad era un poco misericordioso porque moría la persona de una, no sufriendo, que es como se estilaba. También ellos se basan en la Revolución Gloriosa, pero con una cosmovisión diferente. No tenían a Dios, no pusieron a Dios, ni sus principios, pero pusieron un ideal muy bonito: libertad, igualdad y fraternidad. Hay la abolición de la monarquía absoluta, declaración de los derechos del hombre, pero más o menos 120.000 muertos. Hay un genocidio aquí. Más o menos 120.000 muertos. En vez de libertad tuvimos la dictadura de Robespierre. En vez de igualdad tuvimos mucha desigualdad, y en vez de fraternidad tuvimos genocidio en esa revolución. Porque no estaba la figura de Dios al medio, sino que sus fundadores eran burgueses ateos. Pero hoy día la que más resalta es la Revolución Francesa. Y sin embargo, ellos se basaron en principios de la Revolución Inglesa, que sí trajo prosperidad. Aquí, ¿saben lo que dio a luz? A un Napoleón Bonaparte, a un dictador. Porque sacó a Dios. Y en vez de libertad, nada de libertad. Robespierre, cuando lo van a guillotinar también a él, porque se empezaron a matar entre ellos, y va con su mejor amigo también a la guillotina, y su amigo le dice, bueno, al menos hicimos esto, que era la Declaración de los Derechos del Hombre, que nacen libres y todo, pero sin embargo esos derechos no eran para todos, eran para cierto también, para cierto estatus de personas. Y bueno, Europa en 1880, aquí viene ya el rechazo total a Dios. Darwin con la teoría de la evolución, en donde ahora sí que la dignidad humana se sacó completamente. ¿Por qué? Porque ocurre la abolición de Dios en la creación especial del hombre. Ahora el ser humano viene de la nada, se desarrolla a partir de la casualidad, sobrevive el más fuerte, evolucionando a su entorno, o sea, el más fuerte tiene que pisar a otro más débil. No existen absolutos morales, solo culturales o locales. Y de ahí tenemos, de esto y de toda esta cosmovisión acerca de la dignidad humana, que ahora sí que la tiró por el piso, en donde volvimos quizás vamos a ver que lo que pasa después es peor a lo que tuvimos todos los siglos antes. Porque mira, en solo un siglo, 2 guerras mundiales. Porque la cosmovisión fue entender, bueno, si el ser humano viene de la nada, no tiene un valor intrínseco. Entonces, matemos. ¿Cuál es el problema? 2 guerras mundiales, millones y millones y millones de muertos. Nacen las Naciones Unidas
y tenemos los derechos humanos, recién en 1948, recién. Y que no los vamos a alcanzar a ver, ¿cierto? Obviamente por el tiempo, pero mira toda la historia del ser humano, así una pincelada muy, muy breve, pero siempre desde el comienzo es una tendencia del corazón humano a controlar a los demás por un poder y por el poder. Y las Naciones Unidas dijeron, ya, desde aquí ya quedó la embarrada. Nos fuimos al chancho, entonces vamos a hacer los derechos humanos. Y aquí yo creo que ya se acaban las guerras con estos derechos humanos. ¿Saben cuántas guerras han habido desde 1948 hasta hoy día? ¿Se acabaron las guerras? Alrededor de 250 conflictos bélicos y millones de muertos y genocidios todavía. Y ahí están los derechos humanos. Y los tenemos. Conclusión y desafío para terminar. Me gustaría terminar con un texto para animarlos para la próxima semana, que es para poder ver qué es lo que la Biblia dice y cómo, gracias a lo que la Biblia dice, es que el ser humano no se ha exterminado a sí mismo. Gracias a eso, nada más. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, mira, Él les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Esa es la naturaleza humana. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esa es la historia de la humanidad. Mas, entre vosotros, esto que Él empezó a hacer nacer, la iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Completamente diferente a lo que el mundo y la naturaleza humana hace. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso es contrario, completamente contrario. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Ahí es donde vamos a ver que esta forma de ver la vida, esta cosmovisión, ya Dios la había dado antes, a través de su palabra, a través de la ley, a través del Antiguo Testamento. Y eso es lo que los animamos para poder ver la próxima semana. No sé si hay algunas dudas antes que oremos, o aportes o preguntas. ¿Va quedando claro? ¿Se animan para la próxima semana? Poder ver el cómo Dios le da dignidad al ser humano, en donde no hay seres humanos con una mayor dignidad que otras, sino que ya hay un valor intrínseco al ser hechos a imagen y semejanza de Él, y con un rol, cómo funcionar. El que quiera ser grande, sea siervo. Así que vamos a orar, estamos bien en la hora. Padre, muchas gracias, Señor, por poder reflexionar esta mañana en algo tan que damos por hecho, como que si siempre hubiéramos tenido este derecho o esta dignidad humana. Sin embargo, podemos ver que es muy frágil. El corazón humano siempre nuestro corazón es engañoso, es controlador, quiere poder o quiere sentirse validado a través del poder o a través de los cargos, pero usted nos enseñó algo completamente diferente. Ayúdenos, Señor, a someter nuestra naturaleza pecaminosa a sus valores, Señor, a cómo usted ve al ser humano, a cómo usted ve, Señor, quienes tienen valor en su reino. Señor, y ayúdenos a hacer sal y luz en este mundo, que si no fuera por la iglesia que usted quiso levantar, sin duda ya estaríamos destruidos por nosotros mismos. Padre, gracias por poder reflexionar como iglesia en estas cosas tan tremendas, tan profundas también, y que usted nos siga ayudando, Señor, a entender en el tiempo en que estamos para poder ser efectivos,
ser una iglesia efectiva en este tiempo en que nos ha tocado vivir para su gloria. En Cristo Jesús. Amén.